Hola, hola. Ajá. Okey. Bueno, está bien. A ver, ¿quién más quiere entrar? Dame. Okey, okey. ¿Cómo les fue el sábado? Al 100, ¿Sí? sí, ¿Qué les dijo Levi? ¿Qué les dijo Levi? pura motivación. ¿Qué les dijo? ¿No les contó los días? Mande. No, ¿No les no, contó los no, días? muy relajado hasta eso, ¿Sí? muy tranquilón. Sí, ¿Les gustó entonces de mí? sí, está bueno ir. Luego, pues supongo que Nunca como es el primer día, ajá. Bueno, sí, va a primero estar se más porta relajado. se porta bonito para que No les corran. atraiga su atención y ya de ahí, pum, se las mete enterita. ¿Tú Aquí, sí vas ¿quién a les ir el dio siguiente clase? sábado? Sí, yo los voy a ver este sábado. ¿Quién les Nos dio dio clases? ¿Levi? Sergio. ¿Sergio? Sí. ¿Y qué les dio de inorgánica? ¿Quién, Levi? No, Sergio. Pues creo que ¿O dijo qué que vieron? iba a dar analítica. Fue como una presentación donde se mostraba Analí la configuración, Ujú. configuración electrónica y la relacionaba con la tabla periódica y propiedades periódicas, así. Pero eso ya lo habían visto con él, ¿no? Con Jaime. Pues más o menos, sí. Y no le dijeron de que, oiga, ya lo vimos, profe. Pues no, pues es que estaba presentando, o se está introduciendo supuestamente. Sí, él les dio en la tarde. ¿Desde qué Fue la horas hasta primera qué hora. horas estuvo? Fue la primera. ¿A qué hora Es de llegaron? ¿A las 9 9? a, pues más o Sí, menos. Ahí está Fernando, que llegó como a las 10. sí. De 9 a ¿cómo la ves, Fernando? Te andan quemando. Ahora pues hasta la quinta roña. ¿De dónde eres tú, Fernando? Rosario York. De Rosario. ¿Y a qué horas te tuviste que venir? A las 5:30. No manches. ¿Y te vas a venir a las 5:30 de este sábado? Sí. Espero estés ahí para que alcances mi clase. Nos toca ¿Tú vas a dar la contigo la primera, Jaime? primera. ¿Mande? Nos toca contigo la primera. Creo que sí. Coño. O no, no sé, no me acuerdo. Pues Jaime nos dio la segunda. Pues a lo mejor la segunda porque me dijo que iba a ser a la misma hora que el Jaime, pero, o sea que entre Jaime y yo íbamos a estar dando yo, así. Una semana Sí, sí. él y una semana yo para que él fuera a su casa y yo también fuera a la mía. Este, y así entonces yo los veo este fin. ¿Y a ti, Lozani, qué te pareció? A ver si está, o algo así dijo, que no iba a estar. No me acuerdo que no les había tocado, a ninguno de ustedes les había tocado ir. ¿A ti, Dana, te tocó ir el año pasado? ¿A mí? No, pero es que No, a mí tampoco. el año pasado no hicieron presenciales, es cierto. El año pasado nomás hicieron presenciales ya cuando estaban los 4, cuando estaba Jaime, uno que se llama Adrián, otro que se llama Ignacio y Juan Pablo, cuando estaban ellos. No, es cierto, es cierto. Entonces a ninguno le había tocado venir. Oh, ¿y qué les pareció a los demás? Tú, Fernando, no me dijiste, ¿qué te dijo Levi? No te dijo nada. Pero no le tocó con él. Si llegan tarde con Levi, le va a meter una regañada de que, no, Yo desde un muchachos, principio le avisé que iba a llegar tarde. no, muchachos, tú, todo el esfuerzo que estamos haciendo para que ustedes lleguen tarde y que no sé qué, que no sé qué. Nomás les dieron el sábado, no les dieron el domingo o el viernes. No, puro sábado. Ah,
¿Cuántos son Yo ahorita? recuerdo que ¿Eh? una vez Levi dijo eso de que aquí deben de llegar 5 minutos antes, para que se muestre el compromiso. Sí. No, yo siempre ya tarde. Y así. Este, después, cuando sean, creo que no sé si vayan a hacer otro filtro leve y vaya a dejar 8 o 6. Van a empezar a venir 2 días, viernes y sábado, y luego ya viernes, sábado y domingo. Entonces, váyanse acostumbrando, ¿no? ¿Quién más? Todos fueron, ninguno faltó. No ahí estuvo Levi de que dijo, faltó este. Todos fueron, no saben los demás. Faltaron 3 nomás. 3. ¿Quiénes fueron? ¿No sabes? Pues todos los que estamos aquí, el Daniel, Agustín, David. No, ah, pero ¿quiénes faltaron? ¿No sabes quiénes? Perdóname. Es una muchacha que se llama Esmeralda, Ajá, el Alejandro, sí. y es una muchacha que es de secundaria ahorita. Bueno, ya está en primero de prepa, pero no me Ah, acuerdo del nombre. Viene de instituto. ya. ¿Y no se reportaron con Levi? Esmeralda se tuvo que salir. Mm, qué triste. Bueno, entonces dices que aparte de los que están aquí ahorita, estaba Agustín, ¿quién más? Daniel, el David, Daniel, David, eh, Julio. Julio, ¿es cierto, Julio? Ay, ¿por qué no Ajá. entraron? A lo mejor No se está en la esperan. Olimpiada de biología. ¿Cómo? En la Olimpiada de Ah, biología. no sabía. ¿Quién? ¿Todos? ¿Mm? ¿Quiénes están en la biología? Mm, Julio Franco creo que es. Es que Ujú, yo en Francisco y uno en Franco. sí. Mm, bueno, Y José Carlos también fue. sí. ¿Y con Jaime qué vieron el sábado? ¿Qué problemas vieron? El examen, ¿Cuál examen? los últimos que había mandado Levi antes de estos. ¿Lo vieron con él? Sí, creo que era el 13 y el 14. ¿Y con Levi? Empezamos a ver gases. Gases. Ok. Bueno, ok. Bueno, yo le tengo que apresurar el paso para ya ver alquenos. Alquenos, alquenos, alquenos. Pero quiero cerrar esto de aluro del kilo. Bueno, ya voy a empezar a agarrar a lo que venimos, ¿no? A las asesorías. El nacional es en marzo, ¿no? Orgánica es un área muy grande. Bueno, todas, ¿no? Pero siento que yo es larga o bueno, de las más largas porque es mucho contenido, mucho contenido. Nosotros tenemos que ver, no sé si han visto el temario, al principio se lo dije, nosotros tenemos que ver lo que es alcanos, ya vimos alcanos, a luz del kilo, lo estamos viendo, ya lo vamos a acabar, estereoquímica, luego tenemos que ver alquenos, alquinos, alcoholes, de ahí cetonas y aldehídos, de ahí benceno, de ahí aminas, de ahí ácidos carboxílicos, y ya lo último, a lo mejor si alcanzamos es condensación, ¿no? Todo eso tenemos que abarcar nosotros, ¿sí? Yo he estado tratando de darles un poquito más frecuente, un poquito más rápido las clases, pero pues la verdad aquí pues ando ocupado. Entonces, me gustaría mucho que ustedes avanzaran por su propia cuenta. Obvio, no les digo que ustedes van a hacer toda la chamba, o sea, pero sí lo que me gustaría sería de que, siento yo que podríamos avanzar más rápido y alcanzar a ver todos los temas si ustedes fueran viendo lo que vamos a ver, y no les digo que no lo voy a dar clase, sino que ustedes lo vieran primero
Y luego ya con la clase, obvio, como ustedes lo van a ver primero, van a entender más fácil. Yo puedo irme más rápido y abordar los puntos que realmente siento que son importantes de abarcar, o sea, donde siento yo que puede haber confusión, a atacar los puntos débiles de manera más directa, ¿no? Entonces, yo les digo esto como una estrategia para que avancemos más rápido y, pues, no lo digo, o sea, le digo por ustedes, porque, pues, todo esto que ustedes hagan, ¿no? Va a ser al final lo que logren, va a ser algo de ustedes, ¿sí? Y pues, ¿quién no quiere a aportar para lograr algo propio, no? Entonces, este, pueden ustedes estar leyendo el weight constantemente, pueden avanzar los temas, o sea, vamos a ver los temas y todo, pero sí me gustaría que practicaran, porque es algo que ni yo tengo tanto tiempo de estar al pendiente de ustedes, pues porque también tengo aparte yo acá, pues cada quien no tiene su vida, cada quien, bueno, hay gente más que le dedica a acá la Olimpiada y así, pero yo conforme, la verdad, conforme voy, eso se lo digo ya como plática, no estoy platicando, conforme vas creciendo, vas teniendo otras prioridades, ¿no? Entonces, yo estaba en su momento muy enfocado con la Olimpiada, pero tengo ahora otras prioridades. No quiero dejar esto, pero simplemente como que se me está dificultando un poco. Y pues les digo, ¿no? Que ustedes avanzaron mucho mejor y avanzaron mucho mejor y también me ayudaron mucho si ustedes fueran estudiando. Lo que yo hice en mi momento cuando estaba en la Olimpiada era, de hecho, cuando yo estaba en la Olimpiada, yo era el profe orgánico también. O sea, yo era participante y también era el profe, o sea, también les está ayudando a los de mi delegación. Y como yo era el profe, pues yo como tal no tenía profe. Entonces, todo lo orgánica o la mayoría de las cosas de orgánica que yo sé fue porque yo las aprendí por mi cuenta propia, ¿sí? Y esto se los digo como ejemplo de que sí se puede, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que no, pues como no me lo está enseñando alguien o no me lo está, sí, otra persona, un externo, no puedo aprender. Obvio, es mucho más fácil si tú aprendes que alguien te está enseñando, pero también hay que practicar mucho lo de del autodidacta, ser autodidacta. Porque luego, cuando pasen el nacional y si llegan a quedar preseleccionados, mucho de su entrenamiento para las internacionales va a ser autodidacta. Van a ser, de hecho, las veces con las que van a tener clases con lo de la nacional son muy poquitas y es mucho más lo que pones tú por tu cuenta que lo que te enseñan los demás. Entonces también sería bueno porque si llegan a avanzar a tal nivel, pues ya tendrían práctica y no se les haría tan difícil. Y claro que a mí me gustaría este, seguirlos, ¿no? No les digo que lo voy a abandonar, les digo que ustedes pueden ir avanzando y si ustedes avanzan los temas y me dicen de que, o sea, yo voy a seguir mi ritmo, ¿no? Voy a seguir el ritmo con el que estoy haciendo, pero si ustedes los avanzan, me pueden preguntar y yo les puedo responder esas dudas puntuales que tengan de esos temas. Y cuando llegue ese momento de verlos, pues ustedes ya van a tener mucho más, les va a entrar más fácil, ¿no? Les digo esto para avanzar más rápido. Entonces, pues échenle muchas ganas, ¿sí? Estábamos viendo la vez pasada que nos vimos. A ver, déjenme. Es una tantito ahorita. ¿No? Listo. Les comentaba que estábamos viendo la parte de sustituciones, ¿no? No hemos visto eliminaciones en los alumnos del kilo. Sí, estoy en lo correcto, no me equivoco. Sí. Sí, Ok. Ya vimos los dos mecanismos, ¿sí? Ya vimos la SN1 y la SN2. En la primera clase que tuvimos, pues bueno, acerca de esto vimos cómo era el mecanismo
porque era una SN1 que era unimolecular, la SN2 bimolecular, este, y también las características que tenían que ustedes tomar en cuenta para saber diferenciar entre qué tipo de mecanismo se llevaba a cabo una reacción. ¿Qué características tenía su sustrato? ¿Qué características tenía su nucleófilo? ¿Y qué características tenía el medio? Bueno, ¿cómo era el medio? ¿Sí? Este, pues básicamente del grupo del kilo, esas son no todas las reacciones que pueden tener, pero sí de las que vamos a ver la mitad, ¿sí? ¿Qué dijimos qué dijimos, qué tipo de reacciones dijimos que tenían los haluro del kilo? ¿Recuerdan? Sustituciones y cuáles otras. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles dije que era el otro tipo de reacción que si no pasaba una sustitución, por ejemplo, con el nucleófilo fuerte, que les dije que tenían ustedes un sustrato terciario y un nucleófilo fuerte? Y acuérdense que el sustrato terciario era preferente a una SN1, pero un nucleófilo fuerte era preferente o favorecía una SN2. ¿Qué les dije que pasaba? ¿Se acuerdan? Les decía, ¿en cuál escoge? Eliminación. Sí, dije, no escoge ninguna de las dos sustituciones, se va a hacer una eliminación. Entonces, ese es el otro tipo de reacciones que pueden llevar a cabo este tipo de compuestos orgánicos. Y antes de pasar a esto, que es lo que quiero ver hoy, quisiera preguntarles, ¿tienen alguna duda particular con las sustituciones? La SN1, la SN2, algo del sustrato, algo del nucleófilo, algo de, de cómo identificarlos. Les voy a dejar una tarea de esto, de las sustituciones, para que ustedes practiquen con mecanismos y todo, y me la manden con Levi, ¿sí? Pero así de que ustedes lo hayan checado, si lo hicieron, y dijeron, esto se me hizo raro, ¿tienen alguna duda? ¿O así estamos bien? ¿Lo han checado por su cuenta? Primero que nada. ¿O solamente con lo que hemos visto aquí en clase? Digan, o sea, digan, no tengan miedo. Si no lo han visto, pues digan, no, yo no lo he visto. ¿Alguien se ha puesto a estudiar por su cuenta algo de orgánica o de otra área? O sea, algo de Levi o algo de lo que les da Jaime o de lo que les da Sergio. ¿Han agarrado algún libro de inorgánica o de analítica? Todo, no lo han hecho. Si no lo han hecho, lo van a hacer en algún punto, pero quisiera saber si alguien, creo que David me dijo que ya lo había empezado a hacer con orgánica, ¿pero alguien más? Yo estaba Yo, checando el Morrison y Boyd, El Morrison. ¿Y qué parte estás sí, checando? ¿Estás así viendo lo general o alguna parte en específico? lo que estábamos viendo, Ok, pero lo que veíamos aquí. ¿de qué cosa? Porque hemos visto varias cosas. Pues, por lo último ha sido pues esto que estamos viendo. De sustituciones. Sí, para pues Ah, enterarme mejor. Está más largo ahí. ah, ok. Bueno, no, pues muy bien. ¿Y de eso no tuviste ninguna duda? ¿Todo bien? Eh, sí, todo bien. De hecho, Ajá. te aclara más leerlo así. Sí, claro que sí. O sea, por eso les digo que lean. Porque, por ejemplo, hay cosas que yo me salto porque para mí son obvias, ¿sí? O que, por ejemplo, cómo sucede una reacción o por qué. O a lo mejor la forma en la que yo se los explico no les queda tan claro, pero si ustedes van y leen el libro o un libro que ustedes quieran, o ven varias fuentes y se investigan por su cuenta, pueden ser que esas cosas que sintieron que ustedes no me entendieron, las entiendan, ¿sí? O que si algo que para mí yo no mencioné y se les hizo raro leyendo, van a encontrar otra forma con la que se fue explicado y lo van a entender. No nomás lo van a entender, lo van a entender hasta mejor. Por eso, la verdad, a pesar en todas las clases, o sea, de lo que estén viendo con Levi, de lo que estén viendo con Jaime, de lo que estén viendo conmigo, de lo que estén viendo con Sergio, siempre váyanse a leer del tema que estén. Sí, no lo digo nomás conmigo, lo digo con todos, como un tip, ¿sí? Para ustedes, ¿no? Para que avancen, ¿sí? Bueno, como me dijo ya él, ¿alguien más lo ha hecho? yo, ¿Tú, Fernando? ¿De orgánica o así de otras cosas?
Orgánica, más que nada, mecanismos de sustitución para saber cómo hacerlo exactamente. ¿De SN1 o de las dos? De ¿O SN1? SN1 es la que más batalla. Ah, ok. ¿Y te quedó alguna duda? Creo que no, la verdad. Ok, igual les digo, les voy a dejar una tarea. La otra tarea que les mandé, no crean que no está ahí tirada, o sea, la está revisando, pues por eso, por lo mismo que les digo de los tiempos y todo eso, la está revisando poquito a poquito. Les voy a dejar una tarea de esta reacción. ¿Alguien más? Bueno, parece que no. Antes de pasar a, a las eliminaciones, acabo de ver una reacción que no la he mencionado, no la hemos trabajado. Ya trabajamos, pues, los alures del kilo, las sustituciones, ¿no? Sustituciones. Pero no hemos visto cómo hacer estos. No hemos visto cómo hacer su síntesis. Más que nada, en todas los compuestos orgánicos que veamos, vamos a ver primero cómo sintetizarlos y luego cómo reaccionan. Nosotros nos pasamos directamente a cómo reaccionan, pero no hemos visto cómo sintetizarlos. Esto es muy fácil. De hecho, lo vamos a ver a partir de alcanos, porque es lo que hemos visto. Un alcano, pues, es una cadena de carbonos e hidrógenos, ¿no? ¿Cómo podría, cómo creen que podría crear un haluro del kilo a partir de un alcano? ¿No han escuchado de la halogenación? Quitar un metil por un halógeno. Quitas no metiles, sino que hidrógenos, ¿sí? Miren, para formar los haluros del kilo, ustedes van a partir de un alcano, ¿sí? Vamos a ponerle aquí RH, ¿sí? Asumiendo que este hidrógeno es el que van a cambiar. ¿Y con qué lo van a hacer reaccionar? Con el halógeno. Acuérdense que los halógenos son moléculas diatómicas. Halógeno molecular en presencia de luz ultravioleta. ¿Esto qué les va a dar? Les va a dar una mezcla de los haluros del kilo, dependiendo de qué tantos tipos de carbono tú tengas en ese alcano. Por ejemplo, si yo uso metano, si uso metano y lo pongo en presencia de bromo molecular y luz ultravioleta, me va a generar, puede generarme bromometano, eh, dibromometano o bromoformo o tetrabromuro de carbono, ¿sí? Estas son las 4 especies que me podría formar esta, esta mezcla de reactivos, metano y bromo, ¿sí? ¿Por qué se forman tantos? Porque vamos a ver otro tipo de mecanismo. El mecanismo de esta reacción se llama por radicales libres. Esto lo crea la luz ultravioleta. Siempre que vean que en una reacción hay presencia, esto como nota, ¿no? Anótenlo o ténganlo presente. Siempre que vean que hay la presencia de luz ultravioleta o algún peróxido, como puede ser el agua oxigenada, eh, o peróxidos en general, también se va a hacer por este mecanismo, ¿sí? Lo que pasa con el mecanismo de radicales libres es que forman radicales. ¿Alguien sabe lo que es un radical? O sea, ya habíamos hablado de radicales, por ejemplo, cuando hablamos RX, que este era el radical y era la cadena de carbonos. Sí se refiere a eso, ¿sí? Pero también se refiere a otra cosa. Se refiere a una especie reactiva. Así como el carbocatión, así como el carbanión, también existen los radicales, ¿sí? Especies, podemos ponerle aquí, reactivas o especies de carbono. Vamos a ponerle.
Están los carbocationes, que son carbonos con carga positiva. Están los carboaniones. Y están los radicales. Si, si el carbocatión se caracteriza porque le faltan 2 electrones para cumplir el octeto, o sea, tiene una carga positiva, le falta un electrón para neutralizarlo. Este tiene un electrón de más, o sea, este tiene un electrón menos, por lo que tiene carga positiva, de los que debe tener el carbocatión. El carbonión tiene un electrón de más, por lo que tiene una carga negativa. ¿Cómo creen que sea el radical carbono? Así como por lógica, ¿cuál es la secuencia? ¿Qué falta Con ahí? un solo electrón. Con un solo electrón. Por lo tanto, tiene carga neutra. ¿Sí? Así es el radical. El radical es una especie con un solo electrón sobre el carbono. Entonces, cuando yo hablo de mecanismos por radicales libres, hablamos de que se van a formar este tipo de especies, carbonos con un solo electrón, y se les va a hacer raro, ¿sí? De hecho, estas reacciones antes eran como que muy, bueno, en algún momento lo leí, decían que este tipo de mecanismos eran como que muy repudiados o muy hechos menos, porque decían, ¿cómo va a existir una especie que tenga un solo electrón? Si se supone, ¿no?, que los electrones siempre se aparean, ¿sí, no? O sea, eso han leído, que siempre en los orbitales, ¿cuántos electrones caben en un orbital? 2. 2, ¿no? Eso es de química general. Caben 2 electrones por orbital. Entonces decían, pues aquí, en el carbocatión, hay un orbital P libre. Entonces, pues no hay pedo porque pues no es, no, nada, o sea, está sin ocupar, ¿sí? En el carbonión, un orbital está siendo ocupado por 2 electrones. ¿Cómo es que va a ser una especie con un solo electrón? ¿Cómo va a existir eso? O sea, porque siempre van en pareja. Sí. Aparte neutra, pero reactiva, no, como que no hacía mucha lógica. Entonces, no los hacían mucho. O sea, y se proponían mecanismos por este tipo de intermediarios de especies, pero decían: "No, o sea, no creemos que sea así porque, pues, está muy raro". Pero luego vieron ciertas reacciones y el comportamiento, la cinética de las reacciones que descubrieron, pues, les dio demostrar la presencia de este tipo de especies. Y ahí fue cuando se empezaron a usar este tipo de radicales. ¿Cuál es el problema de los mecanismos con radicales? Que así como les puse aquí en la reacción, te da una mezcla de muchos productos, porque pueden pasar muchas cosas. Básicamente, como esta es una especie con un electrón libre, lo que quiere hacer este electrón es aparearse, o sea, llenar el orbital, porque eso es lo que dice, o sea, es lo que quiere, llenarlo para completar su par. ¿Sí? Y estar apareado. Siempre los orbitales apareados, pues, son más estables que los sin aparear. Bueno, depende, ¿no? O sea, la regla de de Hahn dice que no, o sea, que primero los desapareas y luego los apareas. Pero cuando nomás tienes este orbital, pues, lo que quieres es aparearse, ¿no? Igual se va a aparear, si se aparea, se va a parecer más a la configuración de un compuesto, digo, de un elemento, de un gas noble, ¿sí? Entonces, lo que quiere es aparearse. Y para eso, pues, hacen muchas cosas, ¿no? Miren, les voy a explicar cómo es la reacción por mecanismo libre. Le digo que esta halogenación se llama halogenación, la reacción, halogenación por radicales libres. ¿Y cómo sucede? Esta consta de 3 pasos. El primer paso se le llama iniciación. Pueden poner aquí paso uno. Y es el mecanismo, ¿no? Mecanismo, porque ya vimos la reacción global. El primer paso es la iniciación, se le llama. ¿Qué quiere decir con iniciación? Que voy a iniciar la formación de radicales. ¿Cómo lo voy a hacer? Con el halógeno y la luz ultravioleta. ¿Qué va a pasar con la molécula de halógeno?
Básicamente, pues el enlace está compuesto de dos electrones y se va a partir exactamente por la mitad. Un electrón va a ir hacia un bromo y el otro hacia el otro, de tal manera que me van a quedar dos radicales bromo con un electrón desapareado, ¿sí? Luego, el segundo paso es la propagación. En la propagación se propaga el radical. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tenía metano al principio, que lo voy a poner de esta forma, completamente desarrollado, así. Y ya se me formaron los radicales bromo. Bueno, dice el bromo, yo quiero estabilizarme. Lo que voy a hacer es que me voy a robar un electrón del hidrógeno del carbono, se van a unir, entonces el hidrógeno y el bromo se van a unir formando bromuro de hidrógeno y como un electrón del enlace carbono-hidrógeno se fue con el hidrógeno para formar el bromuro de hidrógeno, el otro electrón va a quedar sobre el carbono. Y ahí es cuando se me va a formar el radical. O sea, el radical, con puro radical me refiero al radical de carbono, ¿sí? Se va a formar el radical. Y ahora sí, sigo propagando la cadena, la formación de radicales. Lo que hace ese radical de carbono es que se encuentra a otra molécula de bromo. Se encuentra otra molécula y así como dijo el radical de bromo, me voy a robar un hidrógeno, un electrón del enlace carbono-hidrógeno junto con el hidrógeno para formar HBr, lo que dice el radical carbono es, me voy a robar un bromo de la molécula de bromo con un electrón, llevándome un electrón del enlace bromo-bromo y el otro electrón se va a ir al otro bromo. De tal manera que ahora sí, aquí es cuando formé el el bromuro de metilo, ¿sí? Que es lo mismo que el CH3 Br y formé otro radical bromo. Este radical es la que continúa la reacción y se vuelve a encontrar y vuelve al primer paso de la propagación. Se vuelve a encontrar a otra molécula de metano, se roba un hidrógeno y forma otra vez el radical de carbono. Luego ese otro radical de carbono se encuentra a otra molécula de bromo, se forma el bromuro de metilo y crea otra vez el bromo. De tal manera que esta reacción se propaga, ¿sí? Se van propagando los radicales, se va propagando ella solita. Por eso se llama paso de propagación, porque netamente el radical bromo que usaste se va a seguir creando hasta el final. Cuando ya se te cae el bromo y ya no puedas crear radicales bromo, pasa el tercer paso, que es la terminación. La terminación consta de ver cómo es que la reacción termina, ¿sí? Cómo es que los radicales bromo, los que te quedaron ahí rondando, imaginemos que ya se nos acabaron las moléculas de bromo para seguir formando más radicales y el sustrato, que era el metano, ya no tengo y me quedaron radicales bromo, ¿cómo los elimino? Bueno, puede ser que un bromo, un radical bromo con otro radical bromo se junten y formen otra vez bromo molecular, o puede ser que un radical metilo que me quedó por ahí con un radical bromo se junten y me hagan un bromuro de metilo. Puede ser que ese radical bromo se encuentre con la pared y me forme ahí una especie, o se une a la pared, también se puede dar esto, que esté unido a la pared, o también el radical de metilo, que se une a la pared, me quede el metilo pegado a la pared. Puede ser que dos radicales metilo se encuentren y me formen ¿qué? Si se unen estos dos, ¿qué van a formar? Etano. Etano. ¿Sí? Y muchas reacciones, pero básicamente la reacción, el paso de terminación consta de que los radicales se encuentran entre sí, de tal manera que se eliminan y ya se acaban los radicales y ya se acabó la reacción por radicales libres, ¿sí? De hecho, esta fue la forma en la que se dieron cuenta que este mecanismo se llevaba a cabo por radicales libres, porque no hallaban, o sea, les digo, ¿no? Que antes les hacía mucho el fuchi a estas especies y preferían usarlas, pero cuando vieron esta reacción, por ejemplo, la halogenación con radicales libres, pues no encontraron otra forma y dijeron, vamos a hacer un análisis. ¿Cuál fue el análisis? Hicieron la reacción y vieron con un espectrómetro, un espectrómetro de masa, se me hace,
o de gases, no, una cromatografía de gases, y dijeron, no, pues si se hace por radicales libres y encuentro que en la mezcla, perdón, aquí puse meteno, digo eteno, hay etano, significa pues porque hubo la presencia de radicales metilo y que en el paso de terminación se unieron y formaron esto. Si encontramos que hay trazas de esto, por más poquito que sea, significa que se llevó a cabo el mecanismo por radicales libres. Y así fue. Encontraron que se había formado etano cuando llevaron a cabo esta reacción. Entonces no les quedó de otra más que aceptar que este era el mecanismo. ¿Sí? Total, ya saben cómo hacer haluros de alquilo, ya saben cómo hacer lo que les decía. Luego, ya con cómo hacerlos, pues ya saben cómo reaccionan también por sustitución. Falta ver el otro tipo, que es la eliminación. ¿Sí? Pero, pues, antes de terminar esto, lo que puede pasar también es que este bromuro de metilo que se formó, antes de que se suceda la etapa de eliminación, puede ser que se encuentre con otro bromo, con otro radical bromo, y se une otro hidrógeno y forme este radical, bromo otra vez, este radical, se encuentra otra molécula de bromo, se unen estas dos, regenera el radical bromo, se propagan los radicales, y ahora ¿qué me forma aquí? El producto dibromado. ¿Se dan cuenta de esto? Y puede ser que otra vez este producto dibromado se encuentre con otra molécula, con otro radical bromo y abstrae otro protón, ¿sí? Y se sustituye otra vez y te da el producto tribromado y puede ser que otra vez hasta que te dé el producto tetrabromado. Por eso les puse aquí que se pueden dar los cuatro. Se puede dar el monobromado o el monosustituido se le llama, cuando solamente fue sustituido una vez, el dibromado o disustituido, el tribromado o el tetrabromado, ¿sí? Esta reacción no se controla porque esos radicales están en todos lados y puede reaccionar lo que sea con lo que sea, ¿sí? Entonces, no es muy favorable en lo que es respecto al laboratorio, pero sí se lleva a cabo mucho en la industria, porque a lo que a la industria le interesa no es tanto qué tan selectiva es una reacción, o sea, que me dé como tal, con lo que yo pongo, que me dé lo que quiero, sino que dicen, pues voy a usar lo más barato y si me da una parte, puede ser que sea poquito, pero con que si es barato y me da, con que sea poquito, con eso, ¿sí? O lo llevo a cabo a gran escala y como es a gran escala, pues aunque sea poquito en teoría, como es muy a gran escala, pues al final viene siendo algo, ¿no? Sí, porque a gran escala porque algo que da poquito a gran escala, pues te da algo, ¿no? ¿Sí me voy a entender? Entonces, esta reacción se lleva a cabo más que nada en procesos industriales para generar estos, ¿sí? Pero no en laboratorio. Por eso de que les puede dar varios productos. Hay otras reacciones que sí son favorables por mecanismos de radicales libres, pero esto es por la reactividad del sustrato, ¿sí? Por ejemplo, aquí viene un ejemplo de que qué pasa si yo hago reaccionar el ciclohexeno por un mecanismo de halogenación por radicales libres, por una reacción de halogenación por radicales libres. ¿Qué hidrógenos tengo aquí? A ver, díganme. ¿Cuántos hidrógenos tengo aquí? Porque acuérdense que les dije que los hidrógenos son los que van a ser sustituidos. A ver, Dos. ¿alguien me puede decir? Tienes dos aquí. ¿De acá? ¿Cuántos tienes? 2. Dos. ¿Y acá? Dos también, ¿no? ¿Y acá? ¿Cuántos tienen aquí? ¿Cuántos? Dos. Dos, ¿no? Pero aquí, ¿cuántos tienen? Uno. 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 ¿Y acá? Uno, ¿no? Por ejemplo, bueno, en la molécula que les puse ahorita de metano,
que ya desarrollada es esta, pues todos los hidrógenos son iguales, ¿sí o no? En esta, Sí, todos son iguales. Entonces, me da la misma probabilidad de que agarre este, a que me agarre este, a que me agarre este, a que me agarre este, ¿sí? Entonces, aquí no importa tanto, pues el que sea que me agarre me va a dar el mismo producto, que sería el bromuro de metilo, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo ya tuviera el ejemplo del propano, tengo dos tipos de hidrógeno. Tengo hidrógenos unidos a carbonos primarios y tengo hidrógenos unidos a carbones secundarios. Los de rosita son hidrógenos unidos a carbonos primarios. ¿Sí? Y los de grisecito son hidrógenos unidos a carbonos secundarios. ¿Sí? Entonces, aquí ya hay diferencia entre los hidrógenos y eso me va a afectar en la reacción. ¿Sí? Aquí ya los hidrógenos no son iguales. Entonces, sí, se me van a formar. Puede ser que al principio, si yo supongo que se hace la monobromación, o sea, que solamente se sustituye una vez, me pueden dar dos tipos de productos, que va a ser uno, de que yo sustituya un hidrógeno de un carbono primario, o sea, que me dé el bromuro de propilo, o que sustituya un hidrógeno de un carbono secundario y forme el bromuro de isopropilo, ¿sí? Puedo darme estos dos tipos de productos suponiendo que solamente se sustituyó una vez, ¿sí? Que no, estos no reaccionaron para dar los productos polisustituidos, ¿sí? Entonces, de entre estos dos va a haber una diferencia, ¿no? Se me puede formar más de uno que del otro. ¿Y eso de qué depende? De lo mismo que dependía qué tipo de, de, de producto de sustitución me daba de la SN1. ¿Se acuerdan de qué dependía el producto de la SN1? ¿De la estabilidad de qué? de nucleófilo. Ah, el nucleófilo es el que te determina qué tipo de mecanismo va a ser, pero que te dé un producto, que te dé otro, ¿de qué va a depender? ¿Se acuerdan que lo último que vimos la vez pasada que nos vimos fue los reordenamientos? ¿Sí recuerdan eso? Que vimos como el reordenamiento. ¿Se acuerdan qué era el reordenamiento? ¿Tú bien no te acuerdas? Pues será cuando. Veamos, Por ejemplo, a ver, aquí está no está más. No está tampoco. ¿Dónde está? Creo que es esto. A ver, aquí está, ¿no? Por ejemplo, aquí, este, este sustrato, ¿qué tipo de haluro es? ¿A qué tipo de carbono está unido el halógeno? El yodo, pues. Secundaria. Uno secundario. ¿Y te acuerdas cuál era el primer paso de la SN1? Fernando. Ahí está, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué se formaba? Se ionizaban, ¿no? Se ionizaba. ¿Y se formaba? ¿Qué se formaba? Un carbocatión. Un carbocatión. ¿Y de qué tipo de carbocatión era? Si el sustrato era secundario, ¿qué tipo de carbocatión se te formaba? Secundaria. Secundario, ¿no? Porque donde salía el halógeno ahí quedaba la eficiencia de carga. Si el carbono al que estaba unido el halógeno era secundario, pues te queda un carbocatión secundario. Pero recuerda que la molécula decía, si tengo la posibilidad de pasar a un carbocatión más estable,
me voy a reordenar. Voy a mover mis átomos de tal manera que se forme el carbocatión más estable posible y que mi especie intermediaria, que es el carbocatión, sea la más estable posible. Y es lo que pasa aquí, ¿no? Es lo que le mencionaba. Aquí el carbocatión secundario dice, si muevo un hidrógeno que tengo al lado, ahora la carga positiva me puede quedar un carbono terciario. Y acuérdense que les mencioné que entre más sustituido un carbocatión, más estable era. Entonces, por eso dice, pues voy a mover ese hidrógeno y voy a pasar de un carbocatión secundario a uno terciario. Ese movimiento, ese reordenamiento, ¿sí? Y te daba el producto del reordenamiento, que era este que ven aquí, ¿sí? De tal manera que les mencioné que este producto, que aquí te podían dar dos productos. El producto de la sustitución, donde el carbocatión se reordenó, o sea, pasó a un carbocatión más estable, o el mismo de que si no se haya reordenado, porque ese reordenamiento puede pasar, pero no pasa en todos los átomos. O antes de que pase, puede unirse y puede surgir la sustitución. Entonces se van a formar los dos, pero uno sí se va a formar más que el otro, ¿sí? Y el que más se va a formar depende de cuál fue, del cual precedió. ¿Y qué era el que precedía a él? El carbocatión más estable. Entonces, el mayoritario se va a formar a partir del carbocatión más estable, ¿sí? De tal manera que, pues entonces el principal o el mayoritario era este, ¿no? Porque este venía de un carbocatión terciario, mayoritario, del reordenado, y este iba a ser el minoritario, porque venía del carbocatión menos estable, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende de que me dé más de un producto que el otro? De la estabilidad de la molécula que la precede, ¿sí? Entre más estable sea la molécula que le precede, pues más se va a formar de ese, porque pues es más conveniente, ¿no? O sea, entre más es estable, pues más de esas moléculas va a haber y pues más van a reaccionar y pues más de eso se va a formar. Minoritario. Minoritario. Entonces, ya con esto que les acabo de mencionar, a ver, ¿no? Esta que estábamos viendo aquí, lo de radicales, ¿de qué va a depender? Que se me forme más de este que de este, o al revés, o de este que de este. ¿Qué es lo que lo precede a eso? ¿Qué es lo que viene antes de que se me forme el haluro? Un carbocatión. Aquí no son carbocationes. Estamos hablando de Directamente. radical. ¿Cuál? ¿De qué especie viene la formación del haluro de alquilo? ¿Qué había antes de que se Radical, me digo. formara? No, aquí no son carbocationes. ¿Qué es Radical, esto? dije. Del radical. Acuérdense, el carbocatión tiene carga positiva. El radical no tiene carga y tiene un electrón desapareado. Viene el radical. Entonces, ¿de qué me va a depender que se forme este o este? De la estabilidad del radical. Sí, eso es a lo que quiero llegar. ¿Y cómo es la estabilidad de un radical? Bueno, se parece a la del carbocatión. Un radical es más estable entre más sustituido esté. Entonces, un radical terciario es más estable que uno secundario y que uno primario. ¿Y se acuerdan por qué? Y es la misma, sigue el mismo orden de estabilidad el radical que el carbocatión, porque es el mismo proceso. O sea, ¿qué pasaba en el carbocatión? Que entre más sustituido estaba, más estable era. En el carbocatión tiene un orbital P libre sin hibridar, ¿sí? Aquí tienen carga positiva. Al electrón no le gusta, digo, al carbono no le gusta, y lo que quiere llenar es ese espacio con electrones. Entonces lo que hacen los carbonos de al lado es donarle, o el enlace, le donan densidad electrónica. El enlace se polariza hacia ese carbono de tal manera que medio neutraliza la carga positiva del carbono, ¿sí? Esto se llama efecto inductivo. Y hay otro efecto que se llama hiperconjugación, que los hidrógenos que tienen estos carbonos de al lado, como también están en orbitales, se traslapen en cierta medida o interaccionen
de tal manera que donen un poco de densidad electrónica hacia el orbital libre y también estabilizan al orbital P libre. Estos efectos de estabilización suceden con los carbonos, con las cadenas de carbono. Por eso es que entre más cadenas de carbono tenga, más estable va a ser un carbocatión. Y lo mismo sucede con el radical, porque lo que pasa es que el radical está en un orbital P libre también y quiere llenar ese espacio con otro electrón, ya no con dos, solo con uno. Entonces es lo mismo. Entre más sustituido esté, los electrones pueden donar densidad electrónica para llenar ese orbital o tratar de llenarlo, y los hidrógenos unidos a esos carbonos pueden llevar a cabo el efecto de hiperconjugación, donar un poco de densidad electrónica de tal manera que lo estabilice, ¿sí? Y por eso es que es más estable uno terciario que uno secundario que uno primario. Entonces, según esto, ¿cuál de estos dos productos va a ser el mayoritario? ¿El uno o el 2? El 2. El 2, ¿no? Porque precede de un carbocatión de qué tipo. Digo, de un radical de qué tipo. Secundario. Secundario. Y el otro de uno primario. Y entre más sustituye este, es más estable. ¿Sí? Entonces, este tiende a ser el mayoritario. ¿Sí? Y este minoritario. Entonces, minoritario. Retomando lo que estábamos viendo de la reacción del ciclohexeno. Ya ven que hay diferentes tipos de hidrógenos. Hay hidrógenos que están unidos a carbonos secundarios. Bueno, todos son secundarios. Esto no tiene que ver tanto con la sustitución del carbono, pero sí hay otro efecto que los hace más estables unos que otros. ¿Se acuerdan de un tipo de hidrógenos que eran muy particulares de ubicar o que les dije que había una cierta estabilización en ciertos lados de una molécula? ¿Sí? ¿No recuerdan? Es que si les digo, bueno, en alquenos más que nada. ¿No se acuerdan que les dije que había posiciones de un alqueno? ¿Recuerdan? Lo de axial y ecuatorial. No, eso era en un ciclohexano, en un alqueno, las posiciones de un carbono, en un alqueno. Miren, a ver, en el ciclohexano, díganme cuántos tipos de hidrógenos hay, diferentes, tipos, no hidrógenos. ¿Cuántos tipos de diferentes hay? 2. ¿Seguro? Bueno, puede parecer que dos, ¿no? ¿Cuáles serían los dos? Estos que están unidos en carbonos sin doble enlace y estos que están unidos en carbono con doble enlace, ¿verdad? Esos dices. Sí. Ok, bueno, de hecho hay tres tipos. Están, Los alílicos. ¿cuáles? Los alílicos. Los alílicos, eso es lo que quería que me dijeran, las posiciones alílicas. Los alílicos, los que no están unidos a nada, son estos. ¿Y cuáles son estos? Los que encerré ahorita, los que están en el doble enlace. ¿Cómo se llamaban? ¿Recuerdan? Esos son los alílicos, porque están unidos en una posición alílica. La posición alílica es la posición que está inmediatamente al lado de un carbono con doble enlace. O sea, si aquí está el carbono con doble enlace, esta es la posición alílica, esta. ¿Sí? Por eso son hidrógenos alílicos. Pero ¿cómo se llamaban las posiciones donde está exactamente el doble enlace? ¿Alguien recuerda? Vinílicas. Vinílicas. Así es. Estos son las posiciones vinílicas o los hidrógenos vinílicos. Y estos hidrógenos, pues son hidrógenos X, ¿no? O sea, como si fueran del cano. Ahora, en base, ya que saben cuáles son los tres tipos,
Si hay 3 tipos de hidrógeno, el número de tipos de hidrógeno que haya es el tipo es el número de productos que voy a obtener de suponer que solamente sucede una reacción. En este caso estamos suponiendo la monobromación. Siempre que vean, o sea, yo les dije que te pueden dar el producto monobromado, el dibromado, el tribromado o el tetrabromado. Pero cuando vean esta reacción, casi siempre se hace referencia a la monobromación, o sea, que nomás sucede una vez la bromación. Entonces les digo, dependiendo de cuántos tipos de hidrógeno haya, les va a dar cuántos tipos de producto, o bueno, el número de productos que les va a dar, ¿sí? De la reacción, de un tipo de reacción. En este caso, suponiendo la monobromación, como hay 3 tipos de hidrógeno diferentes, les va a dar 3 productos diferentes. ¿Cuáles serían esos 3 productos de la monobromación? ¿Hay alguien que me pueda decir? Que acá sería con uno de los bromos en cada una de las posiciones. Ujú. A ver, dime. Bueno, podría ser un aquino. El otro sería, esa es una posición aislada, le vamos a llamar. Un bromo en la posición alílica y un bromo en la posición vinílica. Esos son los 3 tipos de producto que me pueden dar, ¿no? Suponiendo la monobromación, suponiendo la monosustitución, ¿sí? Ahora, ¿creen que me den los 3 en la misma cantidad? No. No, porque son diferentes, ¿no? Son diferentes los hidrógenos y por lo tanto los radicales que se formen de esos hidrógenos van a ser diferentes y van a tener diferentes estabilidades. Entonces, ¿cómo voy a saber qué me da más uno que el otro? Dependiendo de cómo era la estabilidad del radical del que provienen, ¿sí? ¿Ok? ¿De qué tipo de radical vendrían estos? Los primeros, de un radical secundario X, ¿sí? El segundo vendría de un radical que se le llama radical igual, así como es la posición alílica, es un radical alílico. Y estos vendrían de un radical vinílico. Ahora, ya, ya ahora sí con esto, ¿cuál de estos 3 creen que sea el radical más estable de los 3 tipos de radicales? No se, no se pueden ir por sustitución, ¿no? Porque todos están El, igualmente sustituidos, todos son secundarios. Pero hay otra cosa que deben considerar. ¿Qué el pasó? vinílico. El vinílico. Este. Sí. A ver, ¿los demás están de acuerdo? No, A ver, ¿quién dice que no? yo, Daniel, yo creo que es el alílico. El alílico, dice Daniel. A ver, va uno y uno. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál se forma más? Es cuál es más estable. ¿Cuál crees que es el más estable Ah, de esos 3? El más estable yo creo que el sea vinílico. el otro, o sea, el más difícil de Este. quitar, ¿no sería? Sí, el más difícil de quitar, dice. Ah, es No, verdad que... el más estable es el el más más- fácil de quitar. Porque si es más fácil de quitar, significa que la especie es pues más más. fácil de quitar, pues, sí, sí, el vinílico me quedo con el... Digo, porque el que está solo ahí, el hidrógeno solo. Vinílico. Este. Sí, sí. Van dos. A ver, ¿quién más? A ver, ¿cuántos hay aquí unidos? Hay uno, dos, tres, son 6. Son 7. A ver, van 3, los otros 4, ¿qué opinan? ¿Cuál creen que es el más estable de esos radicales? Vinílico. Vinílico. 3 van del vinílico. A ver, ¿quién más? ¿Mi Los voto lo Dani ya. contaste? Tú dijiste que alílico, ¿no? ¿O No, alguien yo más dije dijo que vinílico. Ah, bueno, ya
Aunque voten los otros dos, pues esto ya está hecho. Bueno, ¿qué creen? ¿Creen que latinaron? Obvio. Yo creo que sí, y que el vinílico es hasta el más inestable, yo creo. De hecho, así es. Este es el más inestable. Este es el más inestable. Por eso le preguntaba que si ese era el que más fácil quitarle los hidrógenos. O sea, No, es lo que. no sé. No. O Lo sea, que te además, dije. entonces sería el otro, no el de la izquierda, porque es el que más difícil quitarle. No, a ver, estamos confundidos ahí. Mira, una especie es más estable mientras yo la pueda formar más fácilmente. ¿Sí? Se forma más fácilmente porque es más estable. Entonces, la especie más estable va a ser la que más fácil yo le pueda quitar hidrógeno. ¿Sí? Tú me estás diciendo que una especie es más estable mientras más difícil sea quitarle el hidrógeno, ¿no? O sea, va a ser más estable porque es más fácil quitárselo y formarlo. ¿Sí? Como es más fácil formarlo porque es más estable. ¿Sí? Cuando yo te pregunto cuál es el más estable, también me refiero a cuál es el que le puedo quitar el hidrógeno más fácil. ¿Sí? Entonces, al, bueno, ya con eso, ¿quién es el que habló? ¿El que me está diciendo eso? Yo, ¿Quién es yo? Es que no lo veo. José Miguel. pues sí. A ver, ¿cuál crees que es el más estable? O sea, ¿cuál crees que sea el que más fácil yo le puedo quitar el hidrógeno? Pues el vinílico, creo. Bueno, no. Les estaba diciendo que este era el más inestable. O sea, que este era el que más difícil era quitarle el hidrógeno. Y el más estable es el alílico. Este está entre medio. Vamos a poner aquí en medio. ¿Por qué? ¿Ok? Miren, este, le dije, ¿no? Que el radical se parecía al carbocatión en varias cosas. Si yo cambio, o sea, y que la estabilidad también era la misma que el carbocatión. Si yo cambio los radicales por carbocationes, se les hace más fácil ver por qué el alílico es más estable que el vinílico y por qué el vinílico es el más inestable. Si yo cambio los radicales por carbocationes, porque la estabilidad es la misma, se les hace más fácil ver por qué estos dos son los más estables. ¿Qué creen que pase Porque ahí? resuena. Porque resuenan exactamente. Así como en el alílico, el doble enlace se puede mover hacia esta posición y que tenga una forma resonante y que también la carga esté dispersa sobre otro lado de la molécula y la carga neta disminuya, el radical también es una especie reactiva. Entonces, si tomo aquí yo el radical alílico, también sucede una forma de resonancia, ¿sí? Porque pues un electrón de este doble enlace se puede ir hacia esa posición, este electrón se une a ese electrón solito y forma un doble enlace ahí, y el otro electrón que estaba formando el doble enlace se queda sobre ese carbono, de tal manera que se forma esta forma de resonancia. El radical se movió de posición, se distribuye la molécula y como tal el radical neto, la presencia de él como tal como que disminuyó, ¿sí? Y lo hizo más invisible, hablamos de eso, que eso pasaba con la resonancia, ¿sí? Entonces aquí como hay resonancia, por lo tanto es el más estable. Y si se dan cuenta en las otras dos formas, en la que estaba aislado y en la vinílica no hay resonancia, ¿sí lo ven? ¿O creen que haya resonancia en la posición vinílica? No. No hay. Sí, o sea, ¿hacia dónde yo movería el doble enlace? Ya el doble enlace está sobre la carga y de hecho no la neutraliza, ¿sí? Por eso, esa es una de las razones por las que es el más inestable, ¿sí? Esa posible forma en la que se podría estabilizar esa carga no está sucediendo. Entonces, eh,
Si de por sí ya con esos electrones extra no neutralizas esa carga, imagínate ahora sin esos electrones extra del enlace pi. Así lo podrías ver, ¿sí? De tal manera que esa especie sería la más difícil de formar. Así lo podrías ver, pero como tal tiene que ver con la energía del enlace, ¿sí? La energía de un enlace simple, o sea, de un enlace de un alcano, pues estos son enlaces de alcano, enlace hidrógeno, es la energía del enlace, o sea, la energía que tú ocupas para romper este enlace es menor. Digamos que esta es la energía del enlace 1. La energía del enlace 1 es menor que la energía del enlace 2, o sea, que la energía de enlace que tú ocupas, la energía que tú ocupas para romper un enlace de una posición vinílica que en la posición de un alcano cualquiera. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la hibridación en ese orbital. ¿Cuál es la hibridación en un carbono cualquiera de un alcano? ¿Se acuerdan? SP3. Es sp3, ¿sí? Y en un, alqueno SP2. es sp2. Entonces, recordar, a ver, no, perdón, a ver. De hecho, ahora que recuerdo, creo que, no, perdón, creo que, o sea, sí, el alílico es el más estable, pero de ahí le seguiría el vinílico. Ese sería el que está en medio y el más difícil de formar, aunque se me hace raro, o sea, se los digo porque casi nunca veo este producto, o sea, dicen que es raro formarlo, pero ya hablando del por qué, se me hace más lógico, o sea, por, ¿cómo les diría? Como por verlo, o sea, así de que yo lo he visto o he notado que este es el más difícil de hacer, pero tratándole de ahí una explicación ya a eso, este sería como tal, en teoría sería más fácil de formar que este, pero les digo que he visto más este producto que este. O sea, les digo que casi no veo, o sea, o que dicen de que el producto vinílico es el minoritario, el que menos se forma de los tres, ¿sí? Y que se forma más de este que el vinílico, pero en teoría debería ser al revés, por lo que les iba a decir. Tiene que ver con con la hibridación del carbono en el que están. Un carbono que es sp3 tiene más carácter P, o sea, acuérdense que los orbitales se hibridan y tienen una parte de cada orbital, ¿sí? El sp3 tiene más carácter P que un orbital sp2. Como el orbital P es más largo, significa que el electrón está, es más, a ver, ya me estoy aquí enredando. Es que lo asimilo con, miren, a ver, se los voy a explicar así. La verdad, yo en mí mismo entré en una confusión. ¿Vale? Es que según yo es más difícil de arrancar este hidrógeno. Bueno, de formar el radical. A ver. No, sí, sí, sí. Sí, es más difícil de formar el radical como tal, el radical. De la posición vinílica que la posición aislada. Pero no formar el carbanión correspondiente a ese. ¿Por qué? Bueno, ahora sí, ¿no? Retomando esto. Porque el sp2 tiene más carácter P, ¿no? O sea, tiene más carácter, digo, tiene menos carácter P, o sea, tiene más carácter S. El orbital S es más chico, entonces los electrones están más cerca del núcleo de carbono. Y los electrones del enlace, este, del enlace carbono-hidrógeno están más cerca del núcleo del carbono, o sea, del carbono de la posición del doble enlace,
que los que están en un carbono de un alcano cualquiera, porque su hibridación es CP3. De tal manera que partir este enlace es más difícil en una posición vinílica que en una posición X, ¿sí? Porque estos electrones están más cerca del núcleo de carbono que estos electrones. Por eso es que este solo orbital, este radical, es el más difícil de formar, porque está más cerca y arrancarle este electrón como tal es más difícil, ¿sí? Porque está más cerca del núcleo que este. Imagínense que el enlace se parte en dos, o sea, son dos electrones. El que está unido al hidrógeno es más difícil de llevarse en la posición vinílica que en esta posición, porque está más cerca del carbono, ¿sí? Por la hibridación del orbital. Entonces, por eso es más difícil formar la posición vinílica que esta. Lo que les estaba diciendo era cuando formabas aniones, ¿sí? Pero esto ya es otro rollo. Por ejemplo, si yo quisiera formar el carboanión, ahora sí sería más fácil formar el carboanión vinílico que el carboanión aislado. ¿Por qué? Porque aquí no voy a robarme un electrón, ¿sí? De hecho, los voy a dejar, si precedo del mismo ciclo hexeno, voy a preceder de lo mismo que tenía aquí al principio. Pero no voy a robarme un electrón, sino que los voy a dejar ahí en ese carbono, ¿sí se dan cuenta? ¿Y dónde es más fácil dejar los electrones sobre ese carbono? Donde están más cerca del carbono. Por eso es que es más fácil formar el carbanión de vinílico que formar el carbanión aislado, pero es más difícil formar el radical vinílico que el radical aislado. ¿Sí me voy a entender? Sí. A ver, los demás. Ahí, o sea, esto les digo porque me confundí, porque diga, no, pues, qué rollo, ¿no? Estamos hablando de radicales y yo estaba con otra cosa, estaba con carboniones. Ahí me confundí un poquito, pero sí era como les decía ahorita. O sea, otra vez, ¿no? Cuando forme radicales, me voy a robar electrones de los enlaces carbono-hidrógeno. Pero como los electrones carbono-hidrógeno están más pegados al carbono, al núcleo de carbono, en los carbonos vinílicos que en los carbonos aislados, es más difícil de robarme un electrón de ahí. Y yo lo que hago cuando formo un radical es de ese enlace robarme un electrón, ¿sí? Por eso es más difícil formar el radical vinílico. Pero cuando yo formo aniones, es más fácil formar el anión vinílico, porque no, como tal no me voy a robar electrones, sino que los voy a dejar sobre ese carbono. Y va a ser más fácil dejarlo donde estén más cerca, pues porque ya está más cerca, o sea, va a ser más fácil dejarlos ahí. Por eso es más fácil formar el anión vinílico, pero es más difícil formar el radical vinílico. Sí me entendiste ya, que fue lo que me entendiste ahorita. Sí, Con esta, ¿y pues, los demás? por lo mismo, por lo Sí. mismo que es más difícil, es más fácil. Sí, pero son diferentes cosas. Ese es el pedo, son diferentes procesos. Sí, pues como es difícil sacarlo, está más fácil meterlo, Exacto. básicamente. Los demás, no sé si me voy a entender. O sea, me hubiera dado a entender si no me hubiera confundido. Pero, bueno, no le hace que no me entiendan lo del anión, porque todavía no lo vemos. Pero con que me hayan entendido por qué radical vinílico es el más difícil de hacer. Sí, quedó. A ver, Fernando, Miguel, Sí. Daniel. Sí. ¿Sí? ¿Seguro de que sí o nomás me están diciendo que sí para que ya les siga? O sea, no les digo porque confío de ustedes, sino que porque, pues, a veces dicen de que sí, nomás para que ya no les digan nada. O sea, sí. Sí, sí. Bueno, okey. Bueno, bueno. Entonces, ya que saben cuál radical era el más estable, cuál era el que le seguía y cuál era el más inestable, y en base a estos, ¿cuál de los 3 productos era el mayoritario? ¿Cuál le sigue y cuál es el minoritario? De los 3 productos monobromados,
Vamos a ponerles A, B y C. ¿Cuál es el que se me formó en mayor proporción? O sea, de esta reacción, ¿cuál es el que voy a tener más en el medio de la reacción? El B. El B, ¿no? Porque viene del radical más estable. ¿De ahí cuál le sigue? El C. ¿Seguro? No, este era el más inestable, perdón. Sí, sí estaba bien con lo que les estaba diciendo ahorita. Ese es el del medio. Acuérdense, se me formaba más entre más estable era. Entonces, como el B es el más estable, el bromado del B es el mayoritario. De ahí le sigue el de A, porque es el que le sigue en estabilidad. Que será un producto secundario. Y el minoritario vendría del más inestable. Minoritario. Sí, ¿estamos bien con esto? Hablen plebes. Sí, sí. Sí. Sí, ok. Bueno, entonces lo que va a pasar es que, y de hecho, la estabilidad, ¿qué les dije que era lo que más le daba estabilidad a una especie que tenía resonancia? Pues la resonancia, ¿no? Es lo que más le va a dar la estabilidad. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que el producto B, se les va a formar en gran mayoría que los otros dos. O sea, casi, casi te podría decir que la mayor parte o casi todo lo que se me produce va a ser de B. De ahí, de lo poquito que me quede, la mayor parte va a ser de A y de ahí de B. Pero la mayoría de lo que se me produce va a ser, digo, del poquito que me quede, va a ser la mayoría de ese poquito el A y lo que me quede el C. Pero de toda la reacción, la mayor parte va a ser de B. De tal manera que yo podría escribir esta reacción de halogenación por radicales libres de esta forma. Así nomás. Si supongo la monobromación. Porque al tener resonancia radical, la gran mayoría, a no ser que casi todo, va a ser de porque es el que está estabilizado por resonancia. Entonces, con esto, si yo les pusiera, ahora, este, este, el, perdón, este compuesto, ¿qué productos me darían? Suponiendo la monobromación. ¿Cuántos tipos de hidrógeno hay diferentes? Bueno, aquí hay 3, ¿no? Ya poniéndole todos los hidrógenos a la molécula. ¿Cuáles son esos 3? A ver, yo creo que le voy a empezar a preguntar uno por una vez. Ya él, ¿cuáles son los 3 tipos de hidrógenos que hay ahí en El del diferente? primario. El del primario, a ver, bueno, aquí le puse 2 nomás. El del primario, ajá, Ujú. El del secundario. aquí hay 2 secundarios. Bueno, a ver, pues ¿cómo se llama? Pues está el vinílico, el secundario y el alílico. Aquí, aquí tiene un nombre especial. Cuando están al lado de benceno, se les llama posiciones bencílicas. Entonces, que tú dirías que es el alílico, se le llama posición, que están en posiciones bencílicas. Ujú. Bencílicas, y los que están como tal en el doble enlace o en los dobles enlaces o el anillo se le llama posiciones fenílicas. A ver, entonces están los fenílicos, los bencílicos y los que están aislados, ¿no? El primario. Entonces, de los 3 productos monobromados que te pueden dar,
¿cuál sería el mayoritario? O sea, ¿cuál crees que es el que más se forma en mayoría? Uno fenílico. El fenílico, pero como que se asemeja, ¿no? El doble enlace. Porque ¿en qué tipo de carbono o qué tipo de carbono es los hidrógenos que están en posiciones fenílicas? ¿Qué tipo de hibridación tiene ese carbono? SP2. SP2, ¿no? Y dijimos que cuando era SP2 estaban más unidos al núcleo y era más difícil llevarse electrones de ahí. Y en la posición bencílica, ¿qué puede pasar? ¿Qué crees que pueda pasar? ¿Puede resonar? Puede resonar, ¿no? A ver, puede, porque lo hiciste como pregunta. Si yo tengo esto y aquí tengo el radical, ¿cómo podría resonar? Sí. Por ejemplo, Pues este doble sí. enlace se puede romper así, ¿no? Y aquí forma un radical. Y de hecho, se puede seguir resonando este radical, Sí. ¿sí, no? Puede formar aquí un doble y aquí dejar el electrón. De tal manera que este tiene más formas resonantes que el radical alílico. Entonces va a ser aún más estable. A ver, Pues sí, pues no, yo aquí. me imaginado que iba a resonar en el fenílico. Sí. Entonces, si es más estable que el alílico, ¿tú cómo me pondrías que es el producto de esta reacción? ¿O cuál sería el producto de esta reacción? Uno está en el bencílico, Un cualquiera de los dos. de los dos hidrógenos, dices. Sí, pues, o sea, en uno de los dos hidrógenos, en cualquiera de los dos. Ah, sí. Pero que esté en una posición bencílica, ¿no? Sí. Ahí está. Ese sería el producto principal, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene el radical más estable. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que cuando ustedes vean una reacción de halogenación, si los radicales de los que provienen tienen formas resonantes, van a tomar o van a suponer que básicamente el único producto que se forma es el que proviene de un radical que tiene resonancia, ¿sí? Que resuena. Y si viene de radicales, pues que no tienen resonancia, van a formarse los tres, pero el mayoritario se va a formar del radical más sustituido, de ahí le va a seguir el menos sustituido y del menos sustituido, y así, ¿no? Así hasta que, pues, pues termine la reacción, ¿no? Entonces, Beto, mande. ¿en el fenílico no tendría resonancia o lo estamos descartando porque está más difícil de quitar por ser SP2? Es que no tiene resonancia, es que a lo mejor aquí podrías decir de que tiene, por ejemplo, imagínate que formo aquí un radical, así, y dices, pues puede mover así, ¿no? Y formar algo así, y el radical donde me queda aquí. Parece algo así, ¿no? Sí. Pero eh, no sucede esto, más que nada por cómo está el, ese orbital SP2. De hecho, cuando se forma esto, un enlace así, enlace carbono, un doble enlace carbono, o sea, doble enlace, carbono, doble enlace, la hibridación de este carbono es sp. O sea, esto es lineal, tiene un ángulo de 180, pero el anillo pues no puede tener un enlace lineal porque si no sería como tal esto y me doblaría la molécula. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, algo así. Pues esto no es estable, ¿no? Porque estás forzando a que la molécula se doble y de un lado te quede completamente plana y que el otro se doble y tenga un ángulo menor. O sea, y por eso es que no puede tener resonancia. Aparte de que ni siquiera va a suceder esto porque como están dispuestos los orbitales, no, no puede resonar. Para que esté en resonancia, tienen que estar en orbitales p puros y que estén paralelos.
Cuando tú formas este radical que te queda está en un orbital sp2. Y aquí los electrones que están resonando en el anillo son orbitales p puros. Y estos p y estos sp2 están a 90 grados entre sí, no están paralelos, entonces no puede resonar. Por eso, no tiene formas de resonancia, pues. Por eso es que no es estable. Aparte, pues, de lo de sp2, que es más difícil quitar ese electrón. Eso es lo que lo hace los más inestables. Y de hecho, quitar un hidrógeno de un benceno es muy difícil. Cuando veamos aromáticos van a ver por qué es muy difícil. O qué tenemos que hacer para que un aromático reaccione. ¿Sí? Entonces, ¿estamos bien con esto? Sí. Beto, Ok. y si hubiera un enlace triple, ¿Con qué? un enlace triple. Un enlace triple, pues va a ser más difícil que uno doble. O sea, tú dices que que quiera formar un radical, por ejemplo, en este compuesto, que quiera formar esto. Sí, Va a ser más difícil porque estos tienen hibridación sp, o sea, tienen más carácter S. Acuérdate que el orbital S es una esfera y que está muy pegada al núcleo. Los electrones de este enlace, como están en un orbital sp, van a estar muy cerca o muy cercanos al núcleo de carbono. De tal manera que quitar este otro electrón que pongo en rosita, que lo tengo que quitar para formar radical, va a ser todavía más difícil porque como está más cerca del núcleo, pues es más difícil, ¿no? Es atraído por el núcleo, esos electrones. Y va a ser más difícil que lo quite, ¿sí? Entonces, entre más, entre más enlaces pi haya sobre un carbono, más difícil va a ser que yo forme un radical a partir de él. Por eso, pues, de que están más cerca del núcleo los electrones. ¿Sí? ¿O no? sí, sí está bien. Bueno, espera tantito. Bueno, ok. Bueno, esto era lo único que les quería mencionar. O sea, ya vimos la sustitución y vimos cómo sintetizar estos haluro de alquilo. Falta ver la eliminación. Yo les quería dar un poquito más de clase, pues hasta como las 5:20, pero donde estoy parece que van a cerrar. Estoy aquí en la facultad y me van a correr, entonces la voy a terminar un poquito antes de las 5, porque pues ya me voy a tener que ir. Pero antes quisiera que viéramos un ejercicio de esto, ¿no? De lo que habíamos dicho. Miren, vamos a hablar de... Nomás uno, ¿no? Ese es un problema de Wake. Dice que, bueno, se los voy a leer. Dice, muestre cómo convertiría 1-fenilpropano, que es en los tres productos que se muestran aquí. Bromo, 1 bromo, 1-fenilpropano, que haga 1-fenil, 1-metoxipropano y que forme 2-fenil, 2-fenil. No, es 1-fenil. Ah, no, sí es 2-fenil. Butanonitrilo, que es este. Puedes usar estos tres, bueno, en este caso puedes usar este como predecesor del que le sigue, ¿no? O sea, el que formes a la siguiente reacción lo puedes usar como el predecesor de, de la reacción para formar el producto que sigue.
Entonces, sería primero formar el 1, ¿cómo formas el 1? ¿Cómo formas el 2? Y ¿cómo formas el 3? En este caso, ¿cómo formarías el producto 1? Sustitución por radicales libres. Una halogenación por radicales libres, en este caso una bromación, ¿de qué tipo? Bencílica, ¿no? Sí, Sí. Sí, sí. ¿qué? Y ahora, ¿cómo formo el 2? ¿Puedo usar este o puedo usar el que ya hice? El que ya hiciste con una SN1. SN1. ¿SN1 o SN2? Siento que sería más SN1. Mira, aquí pueden ser las dos, ¿no? Pero siempre, en general, se van a preferir las SN2 porque las SN1 les dije que dan como intermedio un carbocatión y el carbocatión, así como el radical, de hecho los radicales se parecen mucho a los carbocationes. Así como el radical puede darte varios productos, los carbocationes también te pueden dar muchos productos. De hecho, las reacciones que implican carbocationes no son las mejores que digamos. Entonces, si entre una SN1 y una SN2 puedes llevar a cabo la SN2, mejor escoge la SN2. Y en este caso, la SN2 se favorece. Aunque el tipo de carbono en que va a suceder la SN2 sea de qué tipo es el carbono donde va a suceder la SN2. Secundario, ¿no? Aunque sea secundario, lo que pasa es que el anillo, la nube de electrones que están en resonancia y en el anillo, estabiliza el estado de transición en la SN2 de un carbono bencílico. Por eso es que aquí sí es como tal favorable llevar a cabo la SN2, no como en un no como en un alcano secundario normal. Ahí no es tan favorable. Pero en las que son carbonos bencílicos, se parece mucho la reactividad a lo que son los carbonos primarios. ¿Sí? O sea, un carbono secundario bencílico es más o menos igual en estabilidad que un carbono primario. Entonces, por eso, como se parece el carbono primario, pues se prefiere la SN2, porque no me da varios productos. Y si llevo a cabo la SN2, ¿qué reactivo le pondría? ¿Qué creen que le puedo poner para que se lleve la SN2? Metan. mm, Metanol. Acuérdate, para que sea SN2, ¿cómo tiene que ser el nucleófilo? fuerte. Fuerte. ¿Y cómo hago ese nucleófilo fuerte? Y pues, metanol, pero sin el hidrógeno del alcohol. ¿Y cómo se llama eso? ¿Se recuerdan? Alcohol. Alcohol Al, deshidrogenado. al- Metoxi. alcóxido. Son alcóxidos, en este caso es un metóxido. Pondría metóxido de sodio. ¿Sí? Acuérdense que el metóxido de sodio se ioniza, el metóxido ion sodio. El metóxido es el que ataca el bromo el que ataca el carbono y saca el bromo y forma el producto que yo quiero. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, así lo haría. Con metóxido de sodio, o puede ser metóxido de potasio, o lo que tú quieras, pero que sea metóxido. ¿Y cómo formaría el 3? Puedo usar el del que parto, el 1 o el 2. Les voy a dar un tip. Hay un nucleófilo cianuro. Es negativo. ¿Qué tipo de nucleófilo creen que sea? Fuerte o débil. Fuerte. Ese se lo Entonces, metes a la 1. puedo usar el 1 otra vez, ¿no? Puedo usar el 1. ¿Y con qué tipo de reacción? ¿Qué tipo de reacción sería? SN2. Por medio de un SN2 con cianuro de sodio. Llevo a cabo la sustitución. Entro por la parte de atrás, saco el bromo y formo el nitrilo S. Ahí está. Ya están haciendo reacciones. Eso es lo que quería que llegáramos. Entonces, ¿cómo la ven con esto?
¿Todo bien? Todo bien. Sí, muy bien. ¿Los demás? Bien, igual creo. Ok. Entonces, bueno, a ver. Quería ver las eliminaciones, pero no me da tiempo. Pues ya acabamos el capítulo 6 del Weight. Se llama El Uros del Kilo, sustitución nucleofílica. Yo les recomiendo que al final hagan todos los problemas para que practiquen. O sea, esto es una recomendación, ¿no? Para que practiquen este tipo de problemas. Y la asesoría que viene, que sería el jueves, si no hay ningún inconveniente, veríamos lo que es ya eliminación y ya nos veríamos el sábado ahí en DGP. ¿Cómo la ven? Está bien. Bueno, entonces les encargo, ¿no? Lean el capítulo 6 del Weight, que depende de la edición que tengan, pero busquen donde diga sustitución nucleofílica, léanlo para que pues ya afiancen esto, practiquen los ejercicios que vienen al final de ese capítulo y váyanse al capítulo que le sigue. Puede ser en una sesión del Weight, ahí mismo en el Uros del Kilo habla de eliminación y en otro se va hasta la parte de alquenos. ¿Por qué? Porque una forma de hacer alquenos es eliminándolos. Entonces, o les puede aparecer en la parte de alquenos al principio en la síntesis o en la parte de aluros del kilo al final, donde sale la eliminación. Entonces también lean esa parte para el jueves, para ver la eliminación del jueves. Y ya puedes ir avanzando. ¿Sí? Les voy a dejar una tarea. Háganme el mecanismo de cómo se forman estos dos productos. Y díganme cuál es el mayoritario o cuál es el principal. ¿Creen que lo puedan hacer? Debe tener, ¿verdad? Sí, pero el jueves. Sí. Los demás, ¿no ven algo raro ahí? Lo de arriba, de la flechita. Esto. Sí. Esto se llama NBS. Es la N-bromosuccinamida. Es este. Este lo que hace es lo mismo que el bromo. O sea, si tú lo pones en luz ultravioleta, se parte en radicales con este y radicales bromo. O sea, también es lo mismo que es el bromo. O sea, te aporta radicales bromo. Pero es más fácil. O sea, los radicales se forman más fácil a partir del NBS que del bromo. ¿Sí? Entonces, cuando vean ustedes o ustedes hagan una reacción de bromación, pueden proponer que es con bromo molecular o con NBS, cualquiera de las dos, ¿no? Nomás eso significa el NBS. Es una sustancia que te aporta radicales bromo cuando lo pones en luz ultravioleta. Entonces, en vez de ponerme en el paso de iniciación, que el bromo se disocia, se parte, ¿no? Y se forman dos bromos, lo que van a hacer es poner que el enlace en nitrógeno bromo se rompe y se forma este radical y el radical bromo. Y luego lo van a seguir normal, o sea, como seguía. El bromo abstrae un protón y forma el radical, luego el radical abstrae otro bromo de este y forma otra vez el radical y así, 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 hasta que se me den estos dos productos. ¿Sí? Otra cosa que les tengo que decir es que cuando hacen una reacción por radicales libres, la terminación no la ponen, ¿sí? O sea, son tres pasos: iniciación, propagación y terminación.
Pero la terminación, como es básicamente que los radicales se junten y se destruyan entre sí, se omite, ¿no? Porque puede suceder cualquier cosa, o sea, se pueden unir muchas cosas y son muchas reacciones secundarias, no tiene caso. Casi siempre cuando hacen un mecanismo por radicales libres se deja el paso de propagación. Igual, vieron que en el paso de propagación pues es donde se forma producto. Entonces no tiene caso que pongan una reacción de terminación. Solamente se pone pues porque es la explicación de cómo se detiene la reacción. ¿Sí? ¿Estamos bien con esto? Sí, sí. Sí. Bueno, pues entonces ahí tómenle foto, igual les voy a pasar la diapositiva. Si pueden prender la cámara para tomar una foto y mandársela a Lili, por favor. Está en la facultad. Dana, Damaris, los Dani no sé si usted va a tomar de una vez. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Bueno, pues entonces, si no tienen ninguna duda, son libres. Nos vemos el jueves, les digo a qué horas, y también nos vemos el sábado. Adiós. Nos vemos. Adiós, Greta, Adiós. muchas gracias, nos vemos. Cuídense. Bye.